Cuando nosotros pensamos en la cruz, puede haber muchas imágenes que se nos vienen a la mente, quizás como la madera que fue muy áspera en la espalda de Jesús. Quizás podemos pensar en los clavos romanos que fueron puestos en las manos y en los pies de nuestro Salvador. O quizás, como había leído el hermano Luis en la mañana, se nos puede venir la corona de espinas que pusieron sobre su cabeza. Y quizás podemos simplemente pensar en un sufrimiento inimaginable cuando pensamos en la cruz. Y me decirles que sí, la cruz fue un lugar de profundo dolor y también de injusticia. Pero creo que más que eso, si nos enfocamos en realidad en la esencia de la cruz fue la mayor expresión del amor divino que el mundo haya presenciado. Creo que hay un himno que ya después vamos a llegar a aprender, pero este himno dice, hay un lugar donde la misericordia reina y nunca muere, donde tu amor fluyó en rojo y mi pecado se lavó en blanco, dice el himno. Esa sangre no era simplemente de un hombre como tú y yo. Era la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada voluntariamente para que pecadores como nosotros pudiéramos ser perdonados, transformados y también hechos nuevos. En la cruz el amor de Dios, sí, fluyó en rojo. Es cierto eso. En la cruz el amor de Dios no se escondió, fue plenamente mostrado. Nuestros pecados no fueron ignorados, fueron pagados por completo. Nuestras vidas no solo fueron tocadas, fueron reclamadas. Nos salimos sin cambio, fuimos nosotros transformados. Y creo que cada vez que nosotros regresamos a la cruz, debemos de ir allí frecuentemente, pero no con tristeza, sino con gratitud, como apenas había dicho el hermano Barrera. ¿Por qué estamos aquí? Yo estoy agradecido con Dios. Vamos a la cruz no con tristeza, sino con gratitud, humildad y dedicación renovada al que dio su vida por nosotros. Creo que muchas veces nos enfocamos tanto en la cruz de Cristo y pensamos que esto es un tema que es para aquellos que no han obedecido el Evangelio. Déjenme decirles que no es así. La cruz de Cristo también es para nosotros, que ya hemos llegado a obedecer, porque somos nosotros que muchas veces nos olvidamos qué es lo que Dios hizo por mí y por ti. Somos muy dados a olvidar, somos muy dados a ser ingratos hacia lo que Dios ha dado y lo que Jesús llegó a hacer. Por lo tanto, nunca olvidemos que cuando vamos a la cruz, que en la cruz nosotros primeramente llegamos a mirar el amor de Dios que fue plenamente y completamente mostrado hacia la humanidad. El mundo no puede ver la cruz o el mundo puede ver la cruz como una tragedia, ¿verdad? Y muchos quizás lo pueden llegar a mirar así, incluso quizás nosotros. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Verdad? Y podemos expresarnos así, de esa manera. ¿Por qué tan cruel muerte? Pero aunque nosotros podamos mirarlo de esa perspectiva, quizás como una tragedia, Dios lo mira totalmente en algo muy diferente. La perspectiva de Dios es de que Él lo ve como una victoria en amor. Dios no solo nos dejó o nos dice que nos ama, Él lo manifestó en la cruz.
En Romanos capítulo 5 y el verso 8 dice, pero Dios demuestra, no lo dice, lo demostró, lo demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queremos saber qué verdaderamente es amor. Muchos autores han tratado de llegar a ponerle el dedo exactamente qué es el amor. Muchos lo han tratado de definir, poetas han escrito acerca de esta idea del amor, autores han hablado acerca de historias de amor, pero lo que verdaderamente es amor es lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Él lo manifestó. Dio a su Hijo no porque éramos nosotros buenos, sino que cuando aún estábamos nosotros en nuestra condición más peor de los peores, en una condición de pecado, Dios, aún estando nosotros así, nos amó. En Juan capítulo 3 y el verso 16, en Juan capítulo 3 y el verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estábamos en una situación muy mala. Éramos pecadores. Y eso simplemente engrandece o exalta más qué tan grande fue el amor de Dios para nosotros. Porque es fácil para nosotros llegar a amar a aquellos que me aman a mí, que llegan a manifestar ese amor hacia mí con acción. Pero cuando se trata de amar a alguien que no te ama, cuando no busca tu bienestar, ahí es donde está la verdadera prueba de amor. ¿Qué tantos están dispuestos a hacer eso y manifestar ese amor? Y es allí donde Jesús, donde Dios nos enseña verdaderamente qué es el amor. Nadie era bueno. Muchos lo traicionaron, muchos lo llevaron a la muerte. Muchos estaban involucrados en esto, pero aún así Dios dio su Hijo en nuestra condición más peor, una situación de pecado. Y lo maravilloso de eso es que Dios no esperó para que nosotros pudiéramos mejorar nuestras vidas. No esperó para eso. Él nos amó aun cuando éramos impíos, cuando todavía teníamos nuestros deseos inclinándose hacia el pecado, hacia esas cosas que iban totalmente en contra de la voluntad de Dios. Eso lo hace increíble. Eso engrandece más el amor de Dios. Y eso demuestra que el amor de Dios en realidad es proactivo y no reactivo. Dios de antemano nos manifestó ese amor, no esperó hasta que nosotros hiciéramos algo para merecer ese amor, porque nadie puede hacer eso. Él simplemente actuó. La sangre que fluyó en el Calvario fue el precio de la redención, pagado por amor y no por obligación. La primera carta de Juan en el capítulo 4 y el verso 9. Primera carta de Juan en el capítulo 4 y el verso 9 y el 10 dice, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados.
Nosotros no provocamos el amor de Dios. Nosotros no hicimos nada para que Dios manifestara ese amor hacia nosotros. Dios simplemente lo manifestó porque Él miró nuestra situación. Y por eso el amor de Dios es proactivo. Hermanos y amigos que están entre nosotros, si alguna vez llegas a dudar tu valor aquí en la tierra, como persona, dirige tu mente hacia la cruz. Eres profundamente amado por Dios, tanto que Él dio lo mejor del cielo por ti. Si Dios nos ama tanto, y nos amó tanto mientras que éramos pecadores, ¿cuánto más deberíamos amarlo nosotros, ya que hemos sido redimidos por su amor? ¿Cuánto más? Pero hay otras cosas que deberíamos de analizar. En la cruz también nuestros pecados fueron lavados. Es increíble cómo el amor tan grande de Dios, de nuestro Padre Celestial, pudo llegar a lavarnos de nuestros pecados. Pero déjenme decirles que ese lavamiento vino con un gran precio: la muerte de su único Hijo, Jesucristo. Y el derramamiento de la sangre de Jesús era ese derramamiento que hizo expiación, como lo que estaba hablando el hermano Barrera por la mañana, lo cual es el paga o la paga por el pecado, por nuestros pecados. Era Jesús, esa sangre que fue derramada. Noten lo que dice en Isaías 53 y el verso 5 y el 6. Dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué tanto significa esto? Cuando alguien está dispuesto a poner su vida así, de esta manera, y pagar el precio por el pecado, para hacer ese sacrificio por el pecado, cuando verdaderamente tú tenías que pagar el precio. ¿Qué tan grande es ese amor? En 2 Corintios capítulo 5 y el verso 21 nos dice lo que estaba diciendo también Isaías. En 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? No que en ninguna manera que Cristo llegó a ser o convertirse en un pecador. No, simplemente lo que está diciendo Pablo aquí es de que Cristo fue el sacrificio, la expiación por nuestros pecados. Él fue el sacrificio, no nosotros. Él fue el sacrificio perfecto. Sus heridas se convirtieron en nuestra sanidad. Su sangre en nuestra limpieza. Cada vez que leemos acerca de todo esto, debe de traer a la memoria en nuestra mente, o traer a la memoria en nuestras vidas, cómo estoy viviendo para apreciar el amor de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 24 dice la palabra de Dios:
capítulo 2 y el verso 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero al fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para justicia. Y noten, por sus heridas habéis sido sanados. Hermanos, el pecado es una grave enfermedad que contamina el alma. Pero gracias por esa sangre que fue manifestada en la cruz, nosotros tenemos sanidad. Nosotros tenemos limpieza para nuestras almas. En Efesios capítulo 1 y el verso 7. En Efesios capítulo 1 y el verso 7. Dice de nuevo el apóstol Pablo en Efesios 1 y el verso 7. Dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre. Por medio de su sangre. El perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Todo lo que pasó Jesús se convirtió en nuestra sanidad. Esa sangre fue utilizada para lavarnos de nuestros pecados. Y es cuando nosotros llegamos a tener una fe obediente hacia Dios, se llega a aplicar esa sangre culminando en el acto del bautismo. Como miramos en Hechos capítulo 22 y el verso 16. Dice Pablo, Ananías le dice a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lavando tus pecados. En Romanos capítulo 6 y el verso 13 al 5 llega a reflejar eso también. Es en el bautismo que yo llego a tener contacto con esa sangre que fue derramada en la cruz. No importa cómo fue nuestro pasado. La cruz ofrece un nuevo inicio para toda persona que quiere venir a Dios. No podemos permanecer en algo que ha sido quitado de nuestras vidas. El precio pagado fue demasiado grande para que fuera menospreciado. No podemos permanecer en pecado. El amor de Dios literalmente fluyó en rojo en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos nosotros permanecer en algo que le costó tanto a Dios? Lavarnos de ello. Tercera cosa que llegamos a mirar en la cruz, que nos recuerda, es de que en la cruz rendimos nosotros nuestras vidas. La cruz no es solo donde llegó a morir Jesús. La cruz también es donde debemos cada uno de nosotros morir también al yo. Para ser su discípulo, dice Jesús, debemos rendir nuestra voluntad a Él, debemos rendir nuestro ego a Él y también nuestros deseos. En Lucas capítulo 9 y el verso 23, en Lucas capítulo 9 y el verso 23 dice la palabra de Dios, decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o es decir, seguirme a mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Creo que es por esta razón que muchos en ese tiempo no estaban dispuestos a seguir a Cristo. Porque no podían decirle no al yo. No estaban dispuestos a morir al yo. Y es por eso que muchos que estaban allí escuchando el mensaje de Jesús, muchos no estaban dispuestos a seguirlo en el principio.
Y creo que eso es la misma razón por qué muchos, cuando llegaron a obedecer, llegaron a abandonar el camino, porque no estaban dispuestos a dejar eso en sus vidas. Cristo dice, rinde tu vida a mí. Muchas veces nosotros decimos, no hoy, no hoy. Esta vez no. Demas es un ejemplo perfecto de eso. Muchos otros llegan a ser un ejemplo perfecto de eso. Muchos dejan este camino porque simplemente no están dispuestos a rendir sus vidas a la cruz. Cristo dio su vida. ¿Cómo podemos nosotros querer obtener algo o tener algo de este regalo de Dios y yo no estar dispuesto de rendir mi vida a Él? Y déjenme decirles, es por esto que muchos que se les predica el Evangelio, muchos no están dispuestos a elegir ser un discípulo, porque no saben cómo doblar la rodilla. No quieren doblar la rodilla a la cruz. Muchos no están dispuestos a presentarse ante la cruz de Cristo de rodillas. Alguien dijo una vez, no me acuerdo quién era que lo dijo y en dónde lo leí, pero sí me acuerdo de lo que se había dicho. Dice, un cristiano nunca debería presentarse ante Dios de pie. Siempre debería presentarse ante el Dios Todopoderoso de rodillas. Y eso es cierto. No solamente estar de rodillas es un señal de respeto hacia Dios, hacia su autoridad, hacia su señorío, sino que también es una señal que demuestra que mi vida no es mía, mi vida es tuya. Ser un discípulo implica dar nuestra vida a Cristo, a Dios, y dejar que Él reine en nuestro corazón. En Gálatas capítulo 2 y el verso 20 dice la palabra de Dios en Gálatas 2 y el verso 20. Dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que viene siendo un discípulo verdadero. Alguien que rinde su vida ante la cruz de Cristo, que está dispuesto a ponerse de rodillas y decir, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Dime qué es lo que quieres que yo haga por ti. Mi vida ya no me pertenece. Es tu vida, es para ti. El punto es que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Hay algo que detiene o que nos puede detener de darle el todo de nosotros a Dios? En Romanos capítulo 12 y el verso 1 debemos recordarnos que nosotros somos ese sacrificio a Dios. Mi vida es un sacrificio a Dios. Y nunca deberíamos nosotros olvidarnos de eso. ¿Estás llevando tu cruz cada día? ¿Has rendido verdaderamente tu voluntad, tus deseos y tus planes a Jesús? Hermanos, Él dio todo para nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros es darle nuestras vidas a servicio a Dios. Eso es lo mínimo que podemos hacer.
al ver todo lo que Jesús dio, al ver todo lo que Dios dio, creo que esa es la única conclusión lógica que podemos sacar. Mi vida ya no es mía, es de Dios. Y la última cosa que podemos analizar es de que en la cruz nosotros somos transformados. No hay ninguna manera que uno pueda llegar a la cruz de Cristo y seguir siendo la misma persona de antes. No hay ninguna manera. La cruz simplemente no nos deja igual. Al ver todo lo que Él pasó, lo que Cristo pasó, al ver todo el sufrimiento que también el Padre Celestial tuvo que aguantar para que Cristo pudiera hacer ese sacrificio por nuestros pecados y escuchar a su Hijo clamar y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era algo doloroso para Dios. Pero Dios guardó silencio porque Él estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Al ver todo lo que pasó ese día, es imposible que nosotros seamos las mismas personas. Y si seguimos de la misma manera, seguimos caminando la vida de la misma manera, tenemos la misma vida, entonces es claro que verdaderamente no hemos llegado a la cruz de Cristo. Porque la cruz cambia a las personas, cambia la vida de cada uno de nosotros. Y si no hay cambio, no hemos llegado a la cruz. La cruz no es solo para quitar la culpa de las personas, la culpa del pecado. Es para recibir nueva vida. En 2 Corintios capítulo 5 y el verso 17. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos renacidos. Somos diferentes. Nuestra identidad cambia. Nuestro propósito cambia. Nuestros deseos cambian. Es imposible que nosotros seamos la misma persona. Hay un cambio. Cuando nos unimos a Cristo en el bautismo, el viejo hombre es sepultado y una nueva persona es la que se levanta. Romanos 6 y el verso 4 al 6. Por eso es una transformación en la cruz. Hay una transformación. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Después de mirar la paga por el pecado, lo que Dios pagó para redimirnos, es imposible ser la misma persona. Nuestro carácter, nuestros valores y propósito simplemente comienzan a reflejar la vida de Cristo. La primera carta de Juan en el capítulo 2 y el verso 6. La primera carta de Juan en el capítulo 2 y el verso 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si noten cómo es que la cruz llega a transformar la vida de las personas, llegó a transformar mi vida y debe también transformar la vida de ustedes, de todos nosotros. Si hemos obedecido el Evangelio, vivamos como tal. La vida como cristiano no se trata solo de ser perdonado, de recibir. Se trata de ser transformados a la imagen de Cristo cada día.
¿Estamos caminando en novedad de vida o seguimos arrastrando las vestiduras viejas del pecado? Cuando nosotros, para finalizar, cuando nosotros miramos la cruz del Calvario, vemos más que solamente una cruz. Vemos el amor de Dios y cómo fluyó en rojo. Es un lugar donde la misericordia reina y nunca muere, porque siempre está accesible para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, para todos. Es accesible. Incluso para nosotros que ya hemos llegado a obedecer. Ese sermón en realidad no es para visitantes, aunque también pueden llegar a aplicar cada una de esas verdades a sus vidas. Es también para nosotros. En la cruz del Calvario es donde encontramos nuestra esperanza. Es en la cruz donde rendimos nuestras vidas al Dios que nos dio el regalo más grande que alguien puede recibir. Y es por medio de este acto de amor que nos quedamos maravillados ante nuestro Dios. Cada vez que analizamos este tema, esta idea de sacrificio, la vida de Jesús, todo lo que Él pasó, nuestro Padre Celestial, a entregar a su propio Hijo de una manera tan cruel para darnos esta esperanza. Me quedo maravillado. Qué tan grande es el amor de Dios. Y me siento así cada vez. Y cómo me gustaría saber más acerca del amor de Dios. Y es un tema que creo que nunca lo vamos a poder entender. Su amor fluyó en rojo para que nosotros pudiéramos ser lavados blancos. La cruz guía a los perdidos al lugar donde pueden encontrar dirección y paz en sus vidas. Pero la cruz también recuerda a los salvos que no podemos tomar ese sacrificio a la ligera y que debemos vivir una vida digna de los redimidos. La cruz no es solo un lugar que se visita. No es solamente un lugar que se visita. Aunque un día yo quiero estar ahí, en Jerusalén, como Wilder y el hermano Barrera. Hermanos, la cruz es un lugar en el cual debemos nosotros vivir cada día el resto de nuestras vidas. Puedes con toda sinceridad decir que este es el lugar donde encontré mi esperanza. El amor de Dios fluyó en rojo en la cruz. ¿Cómo vas a responder hacia ese amor? ¿Doblarás tus rodillas en el lugar donde el amor de Dios fluyó en rojo? Si hay alguien que no ha venido a la obediencia, le invitamos que vengan a la cruz de Cristo. Ese amor que Dios demostró, que su Hijo demostró, que sí se derramó sangre inocente, pero se hizo teniendo a ti y a mí en mente. Si alguien quiere venir a la obediencia, si alguien necesita ayuda o oración para ayudar a cambiar su vida y volver a esa cruz, aquí estamos para atenderlos. Vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación. Gracias por su atención.